Alumnos de la 1-4 General presentamos movimientos de vanguardia del siglo XX. Son una corriente de cambios realizados en la literatura, arte y política. Fueron llevados a cabo luego de la Primera Guerra Mundial. Existen diversos movimientos de vanguardia. En la literatura destaca el ultraísmo y en el arte sobresalen el futurismo y el cubismo. Los vanguardistas, según historiadores, fueron pensadores que a partir de 1910 buscaban renovar ciertos aspectos de la cultura, del arte y de la sociedad. El vanguardismo también era conocido como avant-garde, traducción del mismo término en francés. El avant-garde simbolizaba ideales innovadores, representaba un empuje de los límites de lo que se aceptaba como la norma o statu quo, sobre todo en el ámbito cultural. Cubismo. El cubismo se originó en Francia. El creador de este movimiento fue el famoso pintor Pablo Picasso. El cubismo generó cambios en casi cualquier perspectiva del arte, incluyendo los poemas. Respecto a esto, la página web masterlengua.com indica lo siguiente: el poema cubista es una yuxtaposición instantánea de imágenes autónomas sin unión entre ellas. La literatura que sigue dicha corriente asegura que no tiene historia y que no sigue elementos como la semántica. El dadaísmo. Dada o dadaísmo fue un movimiento vanguardista literario y artístico, surgido en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, caracterizado por su negación de los cánones estéticos establecidos, y que abrió camino a formas de expresión de la irracionalidad. Abarca todos los géneros artísticos y es la expresión de una protesta nihilista contra la totalidad de los aspectos de la cultura occidental, en especial contra el militarismo existente durante la Primera Guerra Mundial e inmediatamente después, aunque los dadaístas utilizaron técnicas revolucionarias. Sus ideas contra las normas se basan en una profunda creencia, derivada de la tradición romántica, en la bondad intrínseca de la humanidad, cuando no ha sido corrompida por la sociedad. Como movimiento, el Dada decayó en la década de 1920 y algunos de sus miembros se convirtieron en figuras destacadas de otros movimientos artísticos modernos, especialmente del surrealismo. En París inspiraría más tarde el surrealismo. En 1922, el Grupo de París se desintegró. El ultraísmo es el nombre de una corriente de la literatura que surgió en el territorio español en 1918, en oposición al modernismo. El movimiento reunió a escritores españoles y latinoamericanos que compartían criterios de la estética y apostaban por un cambio de las técnicas y filosofías dominantes. El ultraísmo comenzó a desarrollarse en tortillas que se realizaban en un café madrileño, bajo la dirección de Rafael Cancins. Autores como Juan Larrea, Pedro Garcías, Lucía Sánchez Sabornil y Gerardo Diego se hicieron habitudes de dichas tertulias y protagonistas del grupo. En América Latina, el argentino Jorge Luis Borges fue uno de los principales exponentes del ultraísmo. Todos los principios del ultraísmo fueron recogidos en un manifiesto publicado por primera vez a comienzos de 1919. Dicho texto fue suscrito por varios autores que formaban parte del grupo, como el mencionado García, Guillermo de Torre y Pedro Iglesias Caballero. Expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. Fue un movimiento emparentado con la literatura y nace en la fecha del año de 1890 en Alemania y en los del norte de Europa. Edvard Munch
Su representante fue un pintor y grabador noruego. Sus evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. Surrealismo fue un movimiento literario y artístico que busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional, cuyo primer manifiesto fue firmado por André Breton en 1924. La primera fecha histórica del movimiento es en el año de 1916. Su representante, André Breton, líder y gran pensador del movimiento, descubre las teorías de Sigmund Freud y Alfred Harry. Durante los siguientes años se da un encuentro con el movimiento de vanguardia, el dadaísmo. Futurismo es un movimiento artístico de vanguardia que se originó en Italia a principios del siglo XX y que intenta romper con los valores estéticos del pasado, reivindicando el futuro, y con él la era de la técnica moderna, la velocidad, la violencia y las máquinas. El futurismo dio inicio en el siglo XX, que gira en torno a la figura de Marinetti, quien publica en el periódico parisiense Le Figaro el 20 de febrero de 1909 el Manifiesto Futurista. El futurismo fue fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifeste du Futurisme, publicado el 20 de febrero de 1909 en el diario Le Figaro de París.